Amigos y hermanos de Visión Católica, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy tenemos la dicha de estar con ustedes para presentarles y abordar un tema muy importante, el tema del perdón. En estos tiempos que estamos viviendo es muy necesario el perdonar. ¿A quién? Pues a aquella persona que nos haya hecho daño o nosotros a ella. En estos momentos que estamos encerrados, que de pronto vienen los malos entendidos con nuestra familia, con nuestros amigos, esas peleas, porque ahorita es el momento en el que se vienen más, ya que todos estamos juntos y pues se ven más concurridas. O también imaginarnos o ver que tenemos amigos y familiares alejados de los que nos hemos distanciado por alguna ofensa o traición. Ahorita es tiempo para perdonar, es el tiempo propicio para poder hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues ahí es aquí donde se los venimos a explicar. Los 5 pasos para poder perdonar completamente. En nuestra familia debemos de imitar al Padre. Él debe ser nuestro ideal de vida y nuestro modelo de identificación en nuestra vocación a aquellos que son padres, en su vocación de padres, y aquellos que son hijos en su vocación de hijos, asimilando pues la compasión y la generosidad que Dios tuvo con nosotros es la misma que nosotros debemos de tener tanto con nuestros padres o como con nuestros hijos, siendo misericordiosos con ellos como Dios lo fue con nosotros. El amor a nuestras familias es la piedra de toque de nuestro amor a Dios. El amor de Dios debe ser a la vez modelo y fundamento de nuestro amor, así como su perdón debe ser modelo y el fundamento de nuestro perdón. Si perdonamos en nuestras familias, damos testimonio de un Dios que perdona. Damos fe de un Dios que ejerce la misericordia. Cuando haya ofensas en nuestras familias, hagamos como Dios nos dice en la parábola del Padre, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Dice, estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Es muy interesante esta parábola porque aquí el Señor nos dice cómo él perdonó a su hijo y lo cubrió de besos aún sin importar nada. El día de hoy en el tema vamos a ver una pregunta que nos aborda el día de hoy el Señor, o que nosotros se la abordamos a Él. ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Quién no en su vida se la ha preguntado? Esta es una de las preguntas de las tantas que los apóstoles le hicieron a Jesús. A ellos les interesaba conocer sobre cómo orar, sobre quién se sentaría a la derecha de su reino, pero también les interesaba saber una de las cosas más difíciles de lograr para el ser humano y difícil incluso para los cristianos. A esta pregunta Jesús respondió hasta 70 veces 7, que en otras palabras significa siempre. No cabe duda que es difícil perdonar a una vez, no se diga 2 veces, pero Jesucristo nos deja en su enseñanza que no 1 ni 2, ni siquiera 7 veces debemos de perdonar. Debemos de perdonar siempre. Y no 70 veces 7 en toda nuestra vida a todas las personas, sino 70 veces 7 a cada persona. Como Jesús dijo, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No podemos evitar los conflictos. Nunca se ha podido y hay guerra entre los países, conflictos en las ciudades y dificultades en las familias. Dios sabe entonces, hermanos, que tendremos caídas con esas personas que nos rodean y que por nuestra debilidad y pequeñez no será difícil perdonarnos. Por eso es que nos brinda en su palabra. Me pasó un carro. Por eso es que nos brinda en su palabra la oportunidad de ir avanzando en el camino del perdón. Vamos a seguir algunos pasos que nos ayudarán a ir conociendo lo que realmente es perdonar. Además de ir creciendo como cristianos, para prepararnos para perdonar, así como Jesús respondió a sus discípulos, a perdonar siempre. Primer paso, delimitar la zona del conflicto.
Y esto nos lleva a identificar con quién es el problema. El primer paso, y que ayuda al inicio de la solución del problema y que evita que se haga más grande, es identificar con quién es el problema. El Señor nos regala una palabra del libro del Éxodo 23, versículo del 4 al 5. Cuando encuentres perdido el buey o el burro de tu enemigo, se lo llevarás. Si ves caído con la carga el burro del que te quiere mal, no pases de largo, sino ayúdalo a levantarse. En este texto bíblico, el Señor nos quiere enseñar que si tenemos alguna dificultad, tiene que ver con una persona y no con los que nos rodean. Que si tenemos un problema con nuestro hermano mayor, por ejemplo, no tenemos que estarle haciendo la vida de cuadritos. Ellos no tienen la culpa de que nosotros estemos mal. No podemos evitar los conflictos. Nunca se ha podido. Pero debemos delimitarlo y definir con quién es nuestro problema y no llevarlo más allá. Hasta aquí no hemos perdonado a nadie. El texto bíblico no nos dice que perdonemos a nuestro enemigo, sino que no se dañe a nadie más. Y con esto llevamos ya un gran avance. Pasamos al segundo paso: hacer una ofensa igual. Una vez que todos los inocentes quedan fuera del problema, es momento de enfocarnos en quién nos hizo daño. Hemos recibido una ofensa que es el motivo de nuestro rencor, pues la Biblia nos concede el derecho de hacer un daño igual. A estas alturas, seguramente más de una persona que nos está viendo se encontrará inquieto con lo que acabo de expresar en el punto anterior. Pero recordemos que estos son pasos hacia el perdón y que para algunos caminar lentamente, esta es la única manera para llegar a la meta, que finalmente será preparar nuestro corazón para perdonar. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que está en ella no tiene error. Por tanto, lo que acabamos de leer en Levíticos es totalmente válido. Pero también sabemos que los católicos no somos cristianos de un solo versículo, que la verdad de la palabra de Dios se encuentra en toda la Biblia. Por tanto, sigamos descubriendo la verdad sobre el perdón y no nos estanquemos solamente en un versículo o en una parábola. Tercer paso: no desquitarse. Hasta aquí hemos aprendido que, en primer lugar, para evitar que el problema se haga más grande, debemos dejar afuera el conflicto a todos los inocentes. En segundo lugar, sabemos que podemos hacer un daño igual que recibimos, pero no es mayor. En este tercer paso, Dios nos invita a trascender, a crecer como verdaderos cristianos. Puedes vengarte, pero yo te apreciaré, nos dice el Señor, y bendeciré más si no lo haces. En Levíticos 19, 18 nos dice: no seas vengativo ni rencoroso. En pocas palabras se resumiría hasta aquí. Siente el consuelo humano de que puedes desquitarte, pero si realmente te dices ser seguidor de Cristo, no lo hagas. Aún como observamos en este versículo que acabamos de leer, no se habla del perdón. Solo estamos hablando de no desquitarnos, aunque muchos de nosotros, erróneamente, cuando llegamos a este punto, decidimos que estamos perdonando, cuando estamos a mitad del camino. Nos faltan 2 pasos y en este tercero nosotros ya decimos que hemos perdonado. Ya logramos haber perdonado a esa persona que nos hizo daño o perdonarnos nosotros mismos. Y es por eso que el problema persiste por años. Siempre vamos a estar teniendo una espinita de que algo nos está pasando. Y que en la primera oportunidad del conflicto se reanuda. Pero es porque aún la ofensa no se ha perdonado. Tan solo se ha hecho un esfuerzo para olvidarla. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Y si logramos llegar hasta aquí, seremos un perfecto israelita. Pero la ley del Antiguo Testamento no contenía la perfección de las enseñanzas de Jesús. Saltemos a lo perfecto, a lo nuestro. Nosotros ya conocemos a Jesucristo. Saltamos al cuarto paso: poner la otra mejilla. Tal como veíamos en las películas antiguas, cuando el protagonista era un sacerdote, pensamos que la invitación de Jesús
a ofrecer nuestras dos mejillas para que seamos golpeados, se refería meramente al aspecto físico. Esta enseñanza va mucho más allá e incluso nos invita a un esfuerzo todavía mayor, por tanto, más santificante. En otra parábola el Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 42. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te bofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con el 2. A quien te pida da, y no vuelvas la espada al que desee que le prestes algo. Pensamos que dejar que nos golpeen ambas mejillas resulta difícil. Ya no solo aceptar, sino también de permitir. Pero este paso tiene mayor trascendencia. Se trata, sí, de poner nuestra cara, pero a lo que Dios se refiere de poner nuestra otra mejilla, significa responder con lo contrario al daño o a la agresión que recibimos. Tú eres ofensa, yo pongo la otra cara. Tú eres negro, yo soy blanco. Tú vienes lleno de ira hacia mí, yo te respondo con calma. Tú vienes a mí con gritos, pues a ti te recibirá serenidad, te dará amor, te daré alegría. Tú vienes a hacerme mal, a destruir mi vida, yo te responderé con bien. Esto realmente es para cristianos. Para lograr esto necesitamos realmente hacernos violencia en nuestro corazón. No desquitarse es una cosa, pero devolver el mal recibido con un bien, esto sí requiere de una voluntad férrea. Llegar a este punto del perdón, de ese perdón interior hacia la posibilidad de poner nuestra otra mejilla físicamente para que sea golpeada, resulte un juego de niños. Quinto paso. Este punto es el máximo del perdón. Aquí es cuando todas esas relaciones que habíamos roto o que destruimos puedan volver a la normalidad, siempre y cuando sea posible. Pongo un ejemplo, si la persona a la que nosotros agredimos ya falleció, pues ahí ya no podemos que nuestras relaciones sean normales. A la pregunta inicial de cuántas veces debemos perdonar, Jesús nos responde con hechos. Jesús ama y confía en Pedro. En Mateo 16, 18, 19 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra vas a tener las llaves del reino. Serás la piedra de mi iglesia. Y este es muy importante porque sin embargo, Pedro niega a Jesús. En Lucas 22, Pedro niega a Jesús 3 veces. Aún así, Jesús perdona a Pedro y le confirma las promesas que le había hecho. Las confirma en Juan 21, versículo del 15 al 17. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Esto es realmente perdonar. Jesús no le dijo a Pedro, te perdono, pero no te saco de los 12, pero te pongo al último. Ya no serás el primero. ¿Recuerdas que serías la piedra de mi reino, donde se edificaría mi iglesia? Pues ya no será así, porque me negaste. ¿Te acuerdas de las llaves del reino que te iba a dar? Pues ya no te las doy, porque me negaste. Jesús confirmó 3 veces el cariño de Pedro y lo restituyó en su lugar y le confirmó las promesas. Jesús se olvidó de todo y lo perdonó. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que olvidarnos de lo malo que nos pudo haber ocurrido con X persona, o que nosotros le hayamos hecho a esa persona, o que nosotros mismos nos hayamos hecho, y perdonar. Olvidar el pasado y vivir el presente para esperar el futuro. Concluimos el tema con una anécdota que nos ilustrará. Esta la tengo aquí escrita para que la podamos escuchar. Cierto hombre, caído en desgracia, se encontraba sentado a la orilla de aquel camino, pidiendo limosna a quien pasaba por ahí. Pasó entonces un hombre rico y el pobre le solicitó una ayuda. Pero el rico, en vez de eso, solo le respondió con burlas y, azotando a su caballo, dejó lleno de polvo a aquel hombre. Este se levantó, tomó una roca
de buen tamaño y se alistó para arrojarla sobre el hombre que se había mofado en él. Pero al levantarse se dio cuenta que éste ya se encontraba demasiado lejos y que no lo lograría, ni mucho menos lograría descargar su furia. Pero no logró serenarse y decidió guardar en su gastado morral aquella piedra en espera de la oportunidad para desquitarse. Pasaron varios años y cierto día aquel hombre pudo ver cómo la policía llevaba casi a rastras a un hombre y pudo observar que era aquel que tiempo atrás le había causado tan enorme disgusto. Aquel hombre rico ahora había caído en desgracia y lo llevaban para ponerlo preso. Nuestro hombre presuroso buscó en su raído morral aquella roca que había cargado ahí precisamente para esta ocasión. La encontró sin dificultad, debido a su gran tamaño, y empuñándola con fuerza la levantó para arrojarla sobre quien lo había ofendido. Levantó su mano, esperó el momento en que aquella comitiva estuviera cerca de él, pero aquel tumulto pasó y este hombre no arrojó su piedra. Cuando todos pasaron, nuestro hombre bajó su brazo y dejando caer aquella pesada piedra dijo: no, ¿para qué? Es una anécdota muy bonita que esconde un mensaje muy importante. Reflexionemos en casa. Ahora pasó una moto. Reflexionemos en casa cómo esta parábola se ve muy reflejada en nosotros. Aquel hombre había cargado su rencor por años para darse cuenta finalmente que todo aquel tiempo había sufrido cargando un peso inútil. Esa piedra era todo ese rencor que tenía, tan pesada, pues la estuvo cargando por años, porque él quería desquitarse. Entonces aquí es, hermanos, tiremos esa piedra pesada y vivamos con tranquilidad. Los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Visión Católica. Los invitamos también a compartir este video, a darle me gusta para que este mensaje que traté de llegar con ustedes, estos 5 pasos del perdón, puedan llegar a todos los rincones de la tierra. Los invitamos también igualmente a darle me gusta a la página y compartirla de la misma manera. Que tengan excelente día. Bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Luis Raúl y un gusto haber compartido con ustedes este hermoso tema llamado los 5 pasos para lograr perdonar.